llamo Hitran. Perdón, ¿cuál era tu segunda opción? ¡Cara de escroto! Hey chicos, ¿cómo están? Estamos hablando de Hitran. Pero antes de continuar, no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Y sin más, ¡entra el video! ¿Y si jugamos? Y Maxi Chorro de agua, señor. Señores, a ver, Maxi Chorro, ¿cuánto me quita? ¿Cuánto me quita? Dime, a ver. ¡Ay, no me quito la mía! Pobre cosita fea. Pero, antes del combate, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos, Joel Juega. ¡Ja! Esta vez vamos a hablar de cara de escroto. Antes de comenzar, nuestra querida amiga Sofía tiene algo que decirnos. Sofía, dilo. Hola, soy Sofía, te invito a que te unas a nuestro Members. ¿Y tú, qué esperas a jugar? Si no te suscribes después de haber visto la invitación de Sofía, no tienes honor. ¿Dónde está tu honor, basura? Bien, nuestro querido amigo con cara de escroto es tipo fuego acero, por lo tanto es débil al tipo agua, lucha y tierra por 4, ojo con eso, pero es resistente al tipo hielo, hada, planta, bicho, acero, normal, psíquico, volador, dragón. Esto es una locura de Pokémon, es una locura, y de paso es inmune al tipo veneno. Esto es un hombre de verdad. Él es un hombre atractivo y... ¡Cara de escroto! En objetos para esta estrategia estaba confundido entre llevarlo con valla a cardo o seguro de debilidad, así que dije, ¿por qué no voy a llevar los dos objetos en el mismo combate? Ya les explico cómo. En naturaleza, lo voy a llevar con naturaleza modesta para aumentar más su ataque especial y que disminuya su ataque físico. En estadísticas base, este Pokémon tiene 91 puntos en PS, 90 puntos en ataque físico, 106 puntos en defensa física, 130 puntazos en ataque especial, 106 puntos en defensa especial y 77 puntos en velocidad. Realmente son estadísticas supremamente buenas. En habilidad lo voy a llevar con absorbe fuego para que absorba el fuego. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no. En este preciso instante me está informando que el DLC está siendo entregado a nuestro amigo Maxi. Dilo, Mark. Agradecer a Joel Juega, a Will y a Alexis por darme el DLC ya que yo gané el sorteo. Muchísimas gracias. Y como ven ya estoy jugando. Gracias, Mark, por tus palabras. Bien chicos, sigamos. En el reparto de F lo vamos a llevar con 252 puntos en PS y 252 puntos en ataque especial. Es una repartición de F súper sencilla, pero este Pokémon no necesita mucho para destrozar. En equipo, para esta estrategia, y ojo con esto, lo vamos a llevar con Grinsnar, porque va a poner pantallas y aparte tiene truco, y a él lo vamos a utilizar para que lleve el otro ítem, y dependiendo de cuál ítem necesitemos durante el combate vamos a cambiarlo, o seguro de debilidad o la valla. No lo sabía. Y también lo vamos a llevar con Indeedee. Indeedee es un excelente Pokémon acompañante, dado que es Indeedee, pues es Indeedee. Y por último, en ataques lo vamos a llevar con Tierra Viva, Onda Ígnea, Protección y Foco Resplandor. Y bueno chicos, ya habiendo hablado de este Pokémon, ahora sí, vamos a darle, ¡vamos allá! Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye. Hey chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en nuestro primer combate clasificatorio. Esta vez vamos a probar a nuestro cara de escroto! Muy bien, vamos a pelear contra Som. Bien, estoy súper emocionado. Este Pokémon es súper genial. De hecho, yo creo que va a ser una de las fichas claves para nuestro próximo equipo. Escríbeme acá abajo en los comentarios si crees que el próximo video sea de un equipo competitivo completo. Muy bien, nuestro enemigo inicia con Indeedee con Porygon 2. Ay no, se ve la cochinada de lejos. Bien. Algo anda mal. ¿Qué vamos a hacer acá? Esto está un poco interesante. Nosotros vamos a dinamaxizar de una vez para empezar a bostearnos las defensas. No creo que pueda matar ni a Porygon. Bueno, Indeedee sí podría, pero a Porygon no. Entonces vamos a dinamaxizar y vamos a utilizar Maxi Metal, porque es ataque de stab y nos aumenta la defensa física. Y con nuestro Grinsnar vamos a empezar con pantallita de luz. Vamos a empezar a poner las pantallitas. Vamos a ver, recordemos que Grinsnar tiene seguro de debilidad, pero es para cambiarlo por la valla si es que nos hace falta. Eso se le llama estrategia. En este caso yo creo que vamos a utilizarlo, pero más adelante. Aunque ese Indeedee posiblemente tenga un ataque súper efectivo contra Grinsnar, no sé si lleve algo místico. De igual forma en el próximo turno se lo cambiamos, solo por... Ok, sorpresa, excelente. Acabó con la pantalla y nosotros vamos con Maximetal. Porygon, ok, ese Porygon va con... es de espacio raro. Sí, efectivamente su equipo se veía bastante conformado por espacios raros. Vamos a ver qué usa ahorita. Y Porygon, ok, bien. Porygon usa espacio raro, muy bien. Esta es una estrategia netamente cochina y cerda. ¡Neta, me lo juras!
los dos Pokémon que vienen atrás posiblemente sean de espacio raro. Nada, vamos a utilizar Maxi Temblor. ¿Por qué Maxi Temblor? Maxi Temblor para bostearnos la defensa especial. Muy bien, utilizamos truco con nuestro Heatran para darle seguro debilidad a él y quedarnos nosotros con la valla. Total, la valla no va a ser útil en este combate. Ok, Porygon utilizó recuperación. Qué cerdo, ese de gente muy cerda. Eso es de gente muy cochina. Bien, no importa, se curó toda la vida, oye, eso no. Verdad, es batido. Vamos con Maxi Temblor. Ok, hay que ver. Bien, nuestro enemigo está manejando muy bien lo que es nuestro Dynamax. Eso nada, es una persona inteligente, ¿verdad? Que está controlando muy bien nuestro Dynamax. Y yo creo que no vamos a hacer mucho con nuestro Dynamax. Lo perdimos completamente. Beso drenaje, excelente. Menos mal que cambiamos el ítem para sacarle provecho con Heatran. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a utilizar Maxi Ignición contra Porygon y vamos a poner reflejo para poner más o no. Vamos a darle un choque anímico a ese Porygon para que baje su ataque especial. ¿Qué pasa con Maxi Ignición? Sé que no lo voy a matar porque seguramente ese Porygon va a volver a utilizar recuperación. Pero voy a dejar Día de Sol y en mi siguiente turno, cuando Heatran esté en su tamaño normal, vamos a utilizar Onda Ígnea. Y ese Indeedee no va a aguantar ese Onda Ígnea. Ahora, mi enemigo va a pensar que nosotros vamos a hacerle focus a ese Porygon y se va a despreocupar por y entonces vamos a aprovechar para pegarlo por la espalda. Oye, tranquilo, viejo. Muy bien. Ok, mi enemigo utilizó recuperación. Cerdo, se veía venir. Está bien, no importa. Vamos a manejarlo bien de todas formas. Repito, perdimos nuestro Dynamax. Lo utilizamos súper mal. Bien, choque anímico. Le quitó un poquitico, no mucho, pero disminuye su ataque especial. Y eso nos viene súper bien. Maxi Ignición. Y perfecto, le quitamos bastante por ser un ataque de stab. Y ponemos Día de Sol. El siguiente turno se viene lo bueno, señores. Salud. Qué rico. Bien, beso de drenaje. Fíjense que la estrategia de mi enemigo es curarse con uno y con el otro e ir molestando. Eso está bien. Esto es una estrategia del semidefensiva. Vamos a utilizar Onda Ígnea y vamos a poner pantallita. Por si las bromas, vamos a poner las dos pantallas, uno nunca sabe. Muy bien. Vamos a ver ahora qué hace mi enemigo. Está pensando su jugada. Ahora, ¿por quién irán? ¿Por Grinsnar o por Heatran? Ok, cambia a Porygon. ¿Y a quién mete? Qué raro eso. Ok, Gastrodon. Sí, efectivamente. Se vienen los cerdos, señores. Se viene lo cochino. Bien, vamos a ver ahora y... ¡Tómala, puto! ¿Sí? Lo que mide. ¡Oh! Adiós, Indeedee. Heatran pega muy fuerte y no tenemos el seguro. Seguro actividad, el seguro debilidad activado todavía. Muy bien, ese Gastrodon. ¿Qué vamos a hacer con ese Gastrodon? Bien. Si ese Gastrodon usa... y Amungus, cerdo. Si ese Gastrodon Dynamaxiza y utiliza Maxi Chorro, estamos bien porque tenemos Día de Sol. Vamos con otro Onda Ígnea. Y vamos esta vez... Podemos darle a pantallas, pero no. Vamos a darle un truco. Vamos a darle un truco a ese Gastrodon para quitarle su valla. Gastrodon se suele usar con valla, así que vamos a quitarle eso porque un Gastrodon con valla es un fastidio. Muy bien. Ahora, si utiliza Maxi Chorro de agua, está genial porque tenemos el Día de Sol y lo vamos a poder aguantar tranquilamente. Ahora, si utiliza Maxi Temblor, debería sobrevivir. Eso es todo lo que pienso decir. Espero que no se muera Heatran. Es tu video, Heatran, por favor, no vayas a morirte. Bien. Bueno, nada, aprovechando este momento, quiero invitarte al Facebook. Tengo tiempo sin invitar a nadie al Facebook. Súmanse al Facebook, que hacemos dinámica Shining todos los días de Pokémon aleatorios durante todo el mes. Es súper divertido. Y si quieres atención personalizada y quieres divertirte mucho más, únete a los Juega Members, como Sofía, que Sofía es una niña súper inteligente. Muy bien. Ok, Dynamaxizó su Gastrodon. Era obvio. Entonces vamos a ver cómo resultan las cosas acá. Truco, vamos a ver qué item tenía. Tendrá fruta. A ver, ¿cómo es el enemigo? Ok, ve. Tenía cinta experto. Muy bien. De todas formas estuvo bien porque le quitamos algo que le iba a aumentar el ataque. Ok. Da igual que haya utilizado su ataque. De hecho, esperé que ese Amungus utilizara
dormir o algo por el estilo. En fin, casi nos mata. Más vale que te calmes, maldito asesino. Casi nos matan. Dios, y trae este video, por favor. Bien, vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? Nos bosteamos con el seguro de debilidad y eso nos puede venir muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Onda Ignia y adiós Among Us. Ok, Among Us sobrevive por banda Focus, tenía Sash, Among Us cochino. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos la ventaja de velocidad porque se le acabó el espacio raro. Heattrain es el Focus ahorita. Podemos utilizar Onda Ignia y matar a ese Among Us. Y podemos pegarle a ese Gastrodon, pero no me quiero arriesgar. Vamos a cambiar. Tengo a Metagross de fondo, Metagross es un monstruo. Vamos a cambiar a Indeedee y vamos a dejar a Heattrain para el último golpe. Y vamos a utilizar choque anímico, no. Vamos con choque anímico a ese Among Us para terminar de matarlo de un golpe. Bien. De verdad que mi oponente lo hizo sumamente bien, controlando nuestros primeros 3 turnos con el Dynamax. Pero pienso que estamos haciendo lo mismo. Y tenemos psicogénesis a nuestro favor. Es decir, para el siguiente turno daño a sus 2 Pokémon. Y eso nos va a venir maravilloso, maravilloso. Muy bien, vamos a ver. Recordemos que nuestro Indeedee tiene semilla psíquica. Y eso aumenta nuestra defensa especial. Among Us está utilizando protección. Ok, mamoncita, es mamón. Ah, mamoncita, mija. Mamoncita. Está bien, está bien. Es como que medio sin sentido, pero bueno. Y dale con Maxi Temblor. A Indeedee no le va a hacer absolutamente nada. Recordemos que tenemos reflejo y tenemos semilla psíquica. Y ya, mira lo que nos quitó. A nada. Ok, él se está busteando la defensa especial. Está bien. Siento que un choque anímico más adelante le puede venir muy bien a ese Gastrodon. Vamos con Basta Fuerza. Y vamos con choque anímico. Basta Fuerza le va a pegar de primero. Entonces va a morir Among Us. Y el choque anímico va a ir para el Gastrodon. A menos que haga un cambio. Si hace un cambio genial, porque igual vamos a matar a ese Pokémon al que aparezca ahí. O por lo menos le vamos a hacer mucho daño. Bien, ahora vamos a ver qué hace nuestro oponente. Me gustan estas partidas porque el oponente como que nos pone a pensar a ver qué vamos a hacer. Y dale con Basta Fuerza. Ok, adiós Among Us. Salimos de Among Us tranquilamente. Y vamos a darle a ese Gastrodon. Vamos a ver. Ok, le quitamos bastante. Miren ese daño. Grinsnar no se deja atemorizar. Grinsnar no se deja. Y dale con un Maxi Temblor. Esta vez le va a quitar menos. ¡Tómala, puto! ¿Sí? Porque le bajamos el ataque especial. Genial, genial. Me gusta Grinsnar. Es un Pokémon de control excelente. Y junto a Indeedee es una muy buena combinación. Muy bien, vamos a ver ahora qué hacemos acá. Me imagino darle a Porygon. Y Porygon tiene poca vida. Yo creo que aquí mi oponente se puede llegar a rendir. Miren eso, tiene poca vida. A Gastrodon se le acaba el Dynamax. Así que... Y tenemos la ventaja. Nosotros tenemos nuestros 4 Pokémon. Y de fondo tenemos a Metagross. Metagross va a destrozar. Si entra, destroza. Vamos a utilizar aquí Basta Fuerza tranquilamente. Y choque anímico. Choque anímico a ese Gastrodon. Vamos a darle. Ok, mi oponente... ok. Señores, esto es resignación. Mi oponente se rehúsa a perder, pero bueno, está bien. Vamos a darle... Tiene mi respeto. ¿Verdad? Que es una persona que no quiere rendirse. Muy bien. Vamos a ver el lado bueno de todo. Y utiliza espacio raro. Yo creo que le gusta el... ¿Te gusta el pepino? Ok, que tenga espacio raro no va a hacer absolutamente nada a estas alturas. Vamos con Basta Fuerza y vamos con choque anímico a Gastrodon. De aquí no debería pasar. Vamos a ver qué hace él. Mi oponente está tardando. Pensando, no entiendo por qué tarda tanto si sus decisiones son simples. O quizás yo subo puro acelerado. Escríbeme acá en los comentarios si tú eres acelerado como yo, que piensas rápido. O te tomas tu tiempo, como mi oponente, que está bien, es una opción. Pero bueno, y bueno. Nada, mientras tanto, mientras mi oponente se toma ese largo espacio, déjame invitarte A tomar un tereré. Es súper rico. Es como un jugo de hierba. Está buenísimo. Y súper agrio, pero rico. Está bueno. Bien, mi oponente todavía sigue pensando. Déjame ver qué hago. Ya vieron mi placa que me mandó YouTube. YouTube está buenísima, está súper bonita. Y bueno, no sé qué más decirles, señores. Mi oponente se está dando demasiado. Qué fastidio. Mira ya. Ok. Rayo hielo. Bien, yo me imagino que con eso estás buscando la forma de congelarme, pero eso no... Berro, es muy arriesgado, es muy poco probable que eso pase. Así que listo, ya aquí choque anímico a Gastrodon, adiós Gastrodon.
y darle con basta fuerza a su Porygon Z. De verdad que el combate estuvo muy interesante, sobre todo la forma en que mi oponente en el primer turno supo controlar el Dynamax, que suelo iniciar con Dynamax, y lo controló muy bien, excelente. Vamos a ir buscando otro segundo combate, de verdad que espero que sea tan interesante como este, y vamos ya a buscarlo ya. Esto es algo magnífico y hará que todos tus deseos se cumplan en un instante. Míralo. Es increíble. Cómpralo. ¡Cómpralo! Y vamos con el segundo combate del día, señores. Esta es contra Mati 278. Vamos a ver qué tal nuestro amigo Mati. El combate anterior estuvo un poco largo, pero mi oponente se la pesó. Lo hizo bien y lo hizo bien. Vamos a ver ahora qué trae nuestro amigo Mati. Bien, nosotros seguimos con nuestra estrategia normal. Ok, bien. ¡Hey! Naganadel, sí. Y el Pokémon super inútil. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Pokémon super inútil no tiene mucho que hacer contra nosotros. Así que nosotros vamos a Dynamaxizar. Vamos con un Maxi Temblor, pero esta vez a Naganadel, que posiblemente sea una molestia más adelante. Y aquí vamos a utilizar una pantallita de luz o un reflejiño. Vamos a pensar la composición de su equipo. Vamos con pantalla de luz. Vamos a evitar ciertas molestias un poquito más adelante. Uy, creo que se rotó la cámara un poquito. Uy, mejor. Bien, bien. Ok, vamos a Dynamaxizar como es de costumbre en estas estrategias de control. ¿Qué pasa con Heatran? Heatran es una excelente opción para comenzar en Dynamax, porque se puede bostear las defensas, y como es un Pokémon que en base tiene muy buenas defensas, esto le viene muy bien. Con este ataque posiblemente matemos a Naganadel y nos aumentamos nuestra defensa especial, cosa que nos viene muy bien contra este equipo en particular de mi oponente. Ok, Pokémon inútil usa Volto, cambio, no nos interesa. Vamos a ver a quién saca. A quién saca, me puede llamar la atención. Y viene Lapras. Hola, Rudy. Bien, tenemos a Lapras de nuevo con nosotros, pero en contra de nosotros. Ok, Naganadel usa Maquinación. Muy bien, Naganadel, excelente. Trágate un Maxi Temblor. Esto te va a venir súper bien. Vamos a ver cuánto le quita. A menos que tenga Sash. Si tiene Sash, sobrevive. A ver, y... ok, sobrevivió con uno. Bien, bien. Su Naganadel tiene Banda Focus y acaba de sobrevivir a nuestro daño, pero está bien. No vamos a bostear nuestra defensa especial. Y tenemos pantalla, así que tenemos doble defensa especial aumentada, y eso está genial. Estás enfermo, Bruce Wayne. ¿Qué vamos a hacer en este turno? Este turno es súper importante. Aquí vamos a utilizar... No, Maxi Temblor, no. Maxi Ignición. Vamos a utilizar Maxi Ignición contra Lapras, y vamos a utilizar Choque Anímico contra Naganadel para matarlo. ¿Por qué Maxi Ignición? Lapras en su primer turno en Dynamax, obviamente, mira, están Dynamaxizando, va a utilizar Giga Melodía para poner las pantallas de ella. Entonces me va a dar oportunidad a mí de poner Día de Sol, así para su segundo turno en Dynamax, cuando ella vaya a utilizar Maxi Chorro, vamos a poder protegernos de ese daño. Es decir, vamos a pensar un poquito más adelante. Oye, despacio, cerebrito. Ahora, con esa Giga Melodía dudo que me mate realmente. Lanzallamas, ok, nos quitó bastante. Está bien. Vamos con un Maxi Ignición. Maxi Ignición no debería quitarle tanto. De hecho, a ver cuánto le quita. Ok, le quitó un daño considerable, pero está bien. Lo que queremos acá es el Día de Sol para protegernos de su siguiente turno. Y Giga Melodía. Excelente, señores. Está calculado. Te estoy viendo. Contra Grignal. Eso no lo vi venir. ¿Acaso no lo viste venir? Eso no lo vi venir. Muy bien, Grignal quedó vivo por poquito. Y puso las pantallas. ¿Qué vamos a hacer acá? Eso está súper interesante. Vamos con Choque Anímico, vamos a matar a Naganadel. ¿Y a quién sacará? ¿Sacará otra vez a su Pokémon inútil? A Regieleki, de verdad que fraude de Pokémon y sus pocas coberturas. O sacará el cuarto Pokémon que desconocemos cuál es. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es. Y tenemos a Cinderace. Ok, bien. El Pokémon más sobrevalorado de esta generación. ¿Qué vamos a hacer contra ese Cinderace? Por el momento nada. Podemos utilizar Maxi Temblor, pero seguramente va a utilizar cualquier ataque para evitar eso. Nada, aquí vamos con un Maxi Metal. Es un ataque de stab contra ese Lapras. Y vamos con Truco. Vamos con Truco para darle nuestro seguro de debilidad a nuestro Heatran, para que cuando nos ataque con ataque super especial nos aumente el ataque a nosotros. Eso
Eso está súper visto. Vamos a ver. Oye, despacio, Cerebro. Ok, si debe ser Nitrocarga, se veía venir. Se veía venir. Excelente, Cinderace. Acaban de matar a nuestro Grinsnar. Grinsnar lo hizo excelente, excelente. Me encanta el control que ofrece este Pokémon. Y vamos con un Maximetal. Aunque pudo haber utilizado Maxi Ignición y lo hubiese pegado con Stab, más bueno, pero no importa. Mala decisión ahí. Pero nos aumentamos la defensa física contra ese Cinderace, que Cinderace se puede poner muy violento. Y Maxi Chorro de agua, señor. Señores, a ver, Maxi Chorro, ¿cuánto me quita? ¿Cuánto me quita? Dime, a ver. ¡Ay, no me quito la mía! ¡Eres un monstruo! Qué chimbo, de verdad, por mi oponente se debe sentir full mal. Miren lo que me quitó como un 8% de la vida y aparte nos activa el seguro de habilidad. Señores, lo que es pensar poco a poco las estrategias aquí en la mente. Ok, tenemos a Metagross, vamos a sacar a Indeedee. Indeedee nos va a venir súper bien. A nosotros se nos acaba el Dynamax, pero sabemos que Lapras es más lenta que nosotros. Ese Lapras es para Trick Room. Entonces, tenemos campo psíquico. Vamos a ignorar un poco a ese Cinderace. Cinderace bajo clima de que si lluvia, si usa un balón ígneo, de verdad que sería como tonto. Pero Lapras, ¿qué vamos a hacer con Lapras acá? Bien, aquí nosotros lo que podemos utilizar es o Tierra Viva, que puede ser opción, pero prefiero pegarle con Stab a ese Lapras. Vamos a darle... No, Maxi, no. Onda Ignea no me arriesgo. No, vamos a darle un... No, para atrás. Vamos a darle un foco resplandor a ese Lapras y vamos a aumentar con nuestro Indeedee. Vamos a darle refuerzo para estar seguros. No estoy seguro, recordemos que Lapras está en Dynamax y Lapras es bulky. Entonces, vamos a ver. Cinderace va a atacar de primero. Vamos a ver a quién ataca y qué ataque usa. Balón ígneo. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Pero amigo, estamos bajo la lluvia. Bueno, no importa, se equivocó. Está bien. Nos hace daño, no nos hace tanto. Y foco resplandor. Y... ¡adiós, Lapras! Señores, esto se llama control de una partida. De verdad, qué partidaza. Me gusta esto. Poder mostrarles a ustedes de qué forma se puede controlar incluso cuando tu oponente tiene ventaja en tipos. Y eso está genial. Ok. Ahora sí, tenemos al Pokémon más sobrevalorado de Pokémon Espada y Escudo y el Pokémon más inútil. ¿Qué hacemos acá? Aquí vamos a utilizar Tierra Viva con ese Regieleki. De verdad que no tengo... y aquí podemos utilizar Basta Fuerza para hacerle daño a cada uno. De igual forma estoy súper tranquilo. Y mi oponente se retira. ¡Ay, se retiró! Eso se le llama estrategia. ¡Gay! Muy bien, señores, unos excelentes combates. Si te gustó este combate o este combate, escríbemelo acá abajo en los comentarios, invita a tus amigos para que formen parte de esta comunidad que se llama Yo Lo Juega. Si en el próximo video quieres un video de estrategia o quieres un video de un equipo competitivo, escríbemelo también. Vamos a hacerles caso esta vez. Y bueno, chicos, sin más nada que decir esta oportunidad, me despido. Hasta una próxima. Chao, chao. ¡Pum! Un lugar mejor, con una nueva actitud, aunque hay que atraparlos ya, para ser siempre el mejor. Este es un nombre que incita el miedo en el corazón de todo el que lo oiga. Ok. Sí,